¿Qué pasó con el fastuoso trono de oro de Atahualpa? Esto muy pocos se lo preguntan. Todos han buscado por siglos el famoso tesoro del Inca, considerado el más grande de la historia humana, del que nunca llegó una gran parte a su destino. No obstante, lo que ya se había entregado por parte del Imperio Inca a los conquistadores españoles asciende a la astronómica cifra de $2.000 millones actuales, según algunas estimaciones, aunque otros plantean que es muy superior. En documentos de la época, tanto de los conquistadores en América como de personajes en la península ibérica, se habla de muchos objetos de oro y plata que fueron entregados, pero nadie habla de esa pieza tan intrigante: el trono de oro en que llegó a Cajamarca y del que se ha escrito poco, por no decir nada. Hoy, tras una rigurosa investigación, pretendemos dar respuesta a aquellos que han tenido esa curiosidad. ¿Qué pasó con el trono del Inca Atahualpa? ¿Cuál fue su destino? Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta, y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Un despliegue de oro y poder anunciaba el encuentro de Cajamarca. Los cronistas relatan que el rey Inca apareció en la plaza montado sobre un trono portátil, cubierto el cuerpo con medallones de oro y piedras preciosas. El Sapa Inca Atahualpa hacía su entrada como un dios de metal, sentado en un asiento reluciente llevado en andas por sus nobles. Su seguridad era total, sentado en un trono bajo y acompañado por todas sus esposas y nobles. El gobernante inca se plantó cara a cara con los conquistadores españoles, sin advertir la trampa que se avecinaba. El asalto resultó brutal y veloz. Al grito de ataque de Francisco Pizarro, los caballos y arcabuces españoles rompieron la calma indígena. Como destaca una crónica moderna, al momento, los casi 50 jinetes españoles se abalanzaron sobre la multitud y Pizarro se abalanzó sobre el trono de Atahualpa, acompañado por otros 20 hombres. En cuestión de minutos, Atahualpa fue reducido y encarcelado. Miles de indígenas yacían muertos, mientras los 168 españoles salían ilesos de la carnicería. El trono dorado quedó intacto en manos de los invasores como un trofeo vivo de aquella matanza. El trono de oro de Atahualpa. Hasta este instante, todo es obvio, más que claro. Pero pronto se abrió paso la codicia tras la violencia. El Inca prisionero ofreció una promesa deslumbrante: llenar una sala con oro y 2 salas más con plata, hasta lo alto de su brazo, a cambio de su libertad. El convenio se selló ante notario, y entonces comenzaron a fluir toneladas de tesoros desde todos los rincones del imperio. Se llenó la cámara con objetos de oro, desde joyas hasta ídolos. Luego la sala se llenó 2 veces más con objetos de plata, como señalan los cronistas, y en total, la tarea duró 8 meses, y el valor actual de los tesoros acumulados habría superado ampliamente los $2.000 millones. Se reunieron más de 13.000 libras de oro fundido y el doble en plata. Según cálculos modernos, equivaldría a casi $500 millones actuales. Aún así, cumplida la promesa, Pizarro acusó a Atahualpa de conspirar contra los españoles y lo hizo ejecutar en julio de 1533, cerrando el capítulo con un giro aún más trágico. Entre aquel botín prodigioso, brillaba con luz propia el trono del Inca. Se estima que el asiento pesaba unas 183 libras, aproximadamente 83 kilogramos de oro macizo. Según las fuentes, estaba hecho de oro puro, lo que implica realmente un valor monetario muy elevado. Aunque su diseño exacto solo existen descripciones legendarias, su peso y material hablan de la opulencia extrema. Para dimensionar su valor actual, con el precio vigente del oro, solo el metal en bruto rondaría las decenas de millones de dólares en la actualidad. En realidad,
todo el rescate entregado a los españoles, más de 1 millón de monedas de oro del siglo XVI, se calcula en unos 15,5 millones de dólares de 1847, aunque estas cifras suelen ser ambiguas. El trono por sí solo hubiese significado una fortuna comparable a la riqueza de naciones pequeñas en aquel tiempo. Pero, ¿a dónde fue aquel trono de oro? Las fuentes oficiales señalan un destino obvio. Todo el oro del rescate fue derretido para facilitar su traslado a España. Pizarro siguió las leyes castellanas. El 20%, denominado el Quinto Real, correspondía al rey Carlos I, y en 1534 Hernando Pizarro viajó a Europa llevando esa porción real del tesoro. El resto se repartió entre los conquistadores según sus rangos. A cada soldado a pie le tocó una pequeña porción, unas 45 libras de oro, mientras Pizarro obtuvo una cuota 7 veces mayor. Además, el conquistador se hizo con el propio trono de Atahualpa como regalo personal. Así, en la práctica, el trono quedó bajo la custodia del conquistador español. Lo que ocurrió luego no está documentado con detalle. Se supone que, al igual que el resto de los metales preciosos, fue convertido en lingotes o monedas en una ceca real, perdiendo su forma original. De ese modo, en el relato conventual, el asiento dorado murió fundido por el tiempo y el olvido. Sin embargo, la sombra de la duda ha alimentado innumerables leyendas. Al otro extremo de la historia, circulan teorías que desafían la versión oficial. Se cuenta que no todo el oro llegó a Cajamarca a tiempo. Una historia rumorosa dice que un último cargamento fue emboscado y escondido en una cueva andina al enterarse los incas de la muerte de Atahualpa. Según la leyenda, un explorador español llamado Valverde encontró ese tesoro medio siglo después, pero luego murió misteriosamente y el hallazgo volvió a perderse. Otra versión fantasea que el general Rumiñahui, en su retirada, tomó el oro acumulado en Quito y lo arrojó a un lago cercano para impedir que los españoles se lo llevaran. Ninguno de estos relatos tiene pruebas sólidas que lo respalden, pero persisten en el imaginario popular. Son hilos dramáticos que atan este episodio a la idea eterna de un oro perdido del Inca. Lo cierto es que, fuera de mitos, sobreviven solo escasos vestigios tangibles del tesoro incaico. Sí podemos ver hoy auténticas reliquias en museos. La tradición incluso señala que el Museo del Oro de Lima conserva desechos deslumbrantes del antiguo imperio, las últimas piezas del tesoro de Atahualpa que escaparon a la fundición. En sus vitrinas hay estatuillas, ornamentos y utensilios de oro que llegaron a España, pero ninguno identifica al trono en sí. No hay registro histórico ni arqueológico de que el asiento dorado haya reaparecido intacto en colecciones europeas o latinoamericanas. Su paradero real queda envuelto en misterio. No existen documentos ni crónica alguna de que el trono haya llegado a España en alguna embarcación, tampoco testimonios de cronista alguno que lo haya visto en América. Ninguna institución real de la época habló del mismo. Ningún arqueólogo o investigador actual lo menciona. ¿Qué pasó entonces con el trono si el mismo Francisco Pizarro se quedó con él como principal trofeo de su victoria? ¿Por qué ni siquiera los descendientes del conquistador hablaron nunca de ese majestuoso trono de oro? El destino del trono de oro de Atahualpa sigue abierto a la sospecha. Se sabe cuánto oro contenía, unos 83 kilogramos, y los astronómicos valores actuales que eso representa. También se documenta que fue reclamado por los conquistadores y posiblemente derretido junto al resto del botín. Pero a la falta de evidencias tangibles, se suman las historias extraordinarias. ¿Acaso hubo un trono clandestino en alguna nave transatlántica? ¿Fue fundido en las acuñaciones del rey, destruyendo su forma física para siempre? En la frontera entre la historia y la leyenda,
El trono dorado de Atahualpa conserva su capacidad de intriga. Quizás nunca sepamos la verdad completa de su último viaje, pero el enigma de esa silla imperial permanece hoy tan brillante y misterioso como el metal con que fue labrada. Y quizás, en algún lugar oculto de América o de España, yace silencioso el trono del último inca del Tahuantinsuyo, esperando el momento oportuno para revelar su historia. ¿Qué crees tú que ocurrió realmente con el trono de Atahualpa? ¿Crees que aún existe, escondido en algún lugar, o que fue derretido como gran parte del resto del tesoro? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.